nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 37. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchas otras enfermedades. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Bueno, pues en este Evangelio de San Mateo nos habla del propósito de la venida de Jesús: restaurar la dignidad del ser humano. Las enfermedades son parte del deterioro de una humanidad caída, y los milagros son el testimonio de que el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Y dice que cura mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. Ahí habla, dice que eran muchos los lisiados, muchos los ciegos, muchos los sordomudos y otras enfermedades, y que se tendía la gente y él los tocaba o les hacía oración y sanaba a las personas. El poder de Jesús, ¿verdad? Jesús siempre es misericordioso y compasivo. Hay veces nosotros podemos decir: bueno, ¿y por qué no nos cura esta enfermedad? ¿Por qué no curó a mi mamá? ¿Por qué no nos quita esta pandemia que estamos viviendo tan horrorosa? Estos muertos, más de 1 millón de personas en todo el mundo, y tanta incertidumbre, tanta ansiedad que ha causado en niños, en mujeres, en hombres, en toda esta situación que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué no se manifiesta? Porque los milagros no son solamente manifestaciones. Los milagros ocurren cuando el pueblo, la comunidad, la oración es ferviente y grande. Pero el hecho de que Jesús no haga un milagro no quiere decir que no te ama, que no ama al que se está muriendo, que no ama al miembro de tu familia que murió. Simplemente tenemos que entender que la enfermedad es un camino para la santidad, y que las personas que mueren han cumplido su misión o tenían que morir de esa forma. El misterio de Dios no lo podemos descifrar, pero sí podemos consolarnos de que ellos tenían una misión en esta pandemia. Un niño, sí. Una mujer que dejó niños, sí. Un esposo que dejó viudas, sí. Ya cumplió su misión. Lo importante es que nos encuentre vigilantes, como el Evangelio del domingo. Vigilantes, en vigilia, cuidando esto. Entonces, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Si tú quieres. Pero si no es lo que tú quieres, está bien. Esa es la fe de nosotros. Y no es porque no me quieras, porque entonces para mucha gente Dios tiene que ser un milagro, sí, milagros, milagrero. Mi Dios de los milagros, todo el tiempo tiene que estar sanando, y todo el tiempo queremos vivir eternamente. Bueno, pues Jesús tiene esa misión. El reino de los cielos está cerca y se manifiesta su gloria para que las personas
crean en Él, ¿verdad? Otra cosa importante que nos habla nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio es de que Él siempre tiene compasión en las cosas que suceden. Él siempre nos invita a meditar acerca del pecado en que vivimos, acerca de las cosas que nosotros hacemos. Entonces es una invitación a siempre estar abiertos a la compasión, a necesidad de las personas. Dice Jesús específicamente en el Evangelio que los quería despedir, pero que no habían comido desde hacía 3 días porque andaban con Él. Y entonces Él dice que no quiere que les pase nada. Y al mostrar esa parte, Jesús nos enseña a nosotros aquí a compartir. Nos enseña en este tiempo de Adviento a abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás, a dejar de estar pensando nada más en nosotros y hacer un acto verdadero de caridad. Oramos y la oración es poderosísima, sí, pero también actos concretos de caridad, atender las necesidades del hambriento, del desnudo, darle techo al que no tiene, al forastero. Entonces Jesús quiere que sus discípulos hagan cosas concretas. Él está haciendo cosas concretas. Está sanando a las personas y ahora les da de comer a las personas, ¿verdad? Y ¿cuántos? Le dicen los discípulos, pues solamente tenemos aquí unos cuantos panes. Esto es demasiada gente. Y Jesús dice, ¿cuántos panes tienen? 7 y unos cuantos pescados. Y entonces dice Jesús que les dijo que se sentaran. Y entonces tomó los panes y los pescados y dio gracias, los bendijo. Siempre es importante Dios. Siempre es importante Dios. En esto poco bendice, Señor. ¿Para qué? Para que entre el factor multiplicador. Las bendiciones vienen y se multiplica todo. Y entonces dice que lo partió. Acuérdense que son gestos eucarísticos. Acuérdense que están llevándonos a la Santa Misa, a la Eucaristía, donde el sacerdote fracciona el pan y nos lo da a nosotros, ¿verdad? Entonces dice que se los entrega a sus discípulos, por eso es el sacerdocio, se los entrega a sus discípulos, son sacerdotes. No, nada más se los entregó a ellos, no dice, ¿y los que hicieron los discípulos? Se lo dieron a la gente. Esos son gestos que hacemos en la Santa Misa, muy peculiares, muy característicos, muy únicos. Y dice que todos comieron y se saciaron. Cuando tú recibes la misericordia de Dios, te sacia, te llena, no necesitas más. Y dice que se llenaron 7 canastos de sobra, ¿verdad? Un número perfecto, ¿verdad? Siempre va a alcanzar. ¿Y se acuerdan cuántos eran los panes que había? 7, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que en estos días, en este día de bendición que Él nos da, en este tiempo de Adviento, abramos nuestro corazón y seamos sensibles como Jesús es, sensible a las necesidades de los demás y hagamos un acto concreto para mostrarles que el reino de los cielos está en nuestro corazón y se los queremos compartir a los demás. Quiero hacerles una invitación. Vamos a empezar la novena a Nuestra Señora de Guadalupe, y los que tengan la devoción a Nuestra Madrecita Santa y a la Virgencita de Guadalupe, pues vamos a empezar a partir del día 3 por medio de este medio, y a las 8:30 de la noche, a partir del 3 de diciembre, nos vamos a conectar para que oremos todos juntos como familia, como la gran familia de Dios que somos. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.